Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de síncope y cómo podrían clasificar la anamnesis de síncope en uno de estos 4 o 5 tipos de síncope. Vamos con este síncope reflejo. El síncope reflejo puede hacer referencia al síncope vasovagal, al situacional o por una estimulación del seno carotidio. Tienen fisiopatologías similares en las que va a haber un aumento del tono vagal y el aumento del tono vagal causa una depresión cardiovascular porque el sistema parasimpático causa bradicardia y también puede causar cambios vasculares, es decir, vasodilatación. Esto también puede llevar a hipoperfusión cerebral, que era la razón de la pérdida de conocimiento en el síncope. Para clasificar el síncope en un síncope reflejo o situacional o del seno carotidio, tenemos distintas pistas. Primero, como les dije, este síncope tiene buen pronóstico y una de las claves va a ser una ausencia de enfermedad cardíaca. Si el paciente es un paciente joven sin antecedentes de importancia, pero está en ciertas situaciones que favorecen la aparición de este reflejo vasovagal, puede tener un síncope, pero este síncope no es un problema porque no ocurrió como consecuencia de una enfermedad cardiovascular. Otras pistas van a ser una historia previa o familiar de síncope. Si es que este paciente, recordemos nuestro caso inicial, ya ha tenido episodios similares que corresponden igual a un síncope vasovagal, en ese caso nos da la pista para que sea un síncope reflejo. En los casos de síncopes situacionales, normalmente ocurren luego de eventos inesperados, sustos, pero también si pensamos en síncope situacional que ocurre en situaciones específicas, podemos pensar en la micción o la tos como eventos desencadenantes. El número 4 ocurre en un ambiente cerrado y caluroso. Recordemos nuestro caso inicial, se encontraba en la misa del domingo, es un ambiente cerrado, un ambiente caluroso. Realmente ese tipo de ambientes favorecen la aparición de este reflejo vasovagal. Así que es muy importante que hablemos de las circunstancias y el sitio donde ocurrió el síncope. En la número 5, ¿cuáles van a ser unos síntomas asociados? Normalmente es un cuadro de lo que llamamos del pródromo, pero es un desvanecimiento de la vista, van a sentir síntomas inespecíficos, pueden referirles mareo, también pueden decir que como pérdida de la audición, como previo al episodio de pérdida de conocimiento, y muy importante, náusea y vómito asociados, que son síntomas que ocurrirían por la estimulación vagal. La posición también es uno de los elementos claves cuando estamos hablando de síncope vasovagal. Normalmente ocurre cuando uno se encuentra de pie porque en la posición supina, en la posición acostada, hay mejor perfusión cerebral. Pero si añadimos el impulso vagal añadido al hecho de que uno está de pie, puede generar estos cambios vasculares que llevan a hipoperfusión cerebral transitoria. También a veces puede ocurrir luego o durante la comida. También puede ocurrir con el ejercicio, aunque eso también se puede ver en otros tipos de síncope. O también otra pista para un síncope reflejo sería si ocurre con la presión del seno carotidio. Es decir, al estimular el seno carotidio o al girar el cuello. Cuando hicimos del examen vascular de carótidas habíamos hablado de que no se deben presionar ambas carótidas justamente porque la estimulación del seno carotidio en ambos lados podría causar un síncope vasovagal. En este caso particular, a veces tienes pacientes que pueden girar el cuello y eso les lleva a que estimulen el seno carotidio y tengan un síncope
de forma vasovagal. Vamos con la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática también puede llevar a síncope porque en la definición de hipotensión ortostática habíamos visto que era un cambio de la presión arterial con el cambio de posición de estar sentado a estar de pie. Y esa hipotensión igual puede llevar a una hipoperfusión cerebral si es que es severa. Así que aquí la pista ocurre luego de pararse. El paciente estaba acostado, luego hay un cambio de posición y ese cambio de posición lleva a baja de la presión arterial que lleva a hipoperfusión cerebral. Normalmente pueden estar asociados a cambios en el medicamento o alcohol. Es decir, muchas veces al paciente le empiezan a recetar beta bloqueadores como parte de su tratamiento por alguna otra enfermedad y toma un tiempo que el cuerpo se acostumbre a ese cambio de medicación, de forma que muchas veces a los pacientes que les damos medicaciones como beta bloqueadores o alfa bloqueadores les mencionamos que tienen que tener cuidado al levantarse. Si se levantan de golpe pueden justamente causar una hipotensión ortostática. Otras causas de hipotensión ortostática, igual que causas de hipotensión, serían cualquier causa de deshidratación o sangrado. Así que pueden tener una mujer, por ejemplo, que tenga diarrea de varios días y un día se levanta rápidamente y eso lleva a una hipotensión que puede llegar a un desmayo o lo que conocemos como síncope. Habíamos visto igual en las causas de hipotensión ortostática que pueden también ser parte de neuropatías autonómicas, es decir, trastornos del sistema simpático y parasimpático que llevan a que no se logre un ajuste correcto del cambio de presión al momento de la posición. Y otra situación en la que puede ocurrir esta hipotensión ortostática es después del ejercicio o hacer pesas. En el síncope cerebrovascular tenemos varios elementos que nos pueden ayudar. Primero, hay que buscar si hay signos neurológicos al examen. Si tenemos una historia de síncope en un paciente que tal vez tenía factores de riesgo cerebrovascular, a eso le añadimos que tal vez el paciente ya tiene un Babinski positivo o hiperreflexia, debilidad o espasticidad en un miembro, nos está diciendo que existe síntomas de algún evento isquémico cerebral y probablemente el síncope fue solo una manifestación de todo este trastorno cerebrovascular. Otra de las pistas que puede ocurrir es una historia de un robo de la subclavia. ¿Qué es el robo de la subclavia? El robo de la subclavia es una patología en la que tienes una estenosis de la subclavia y eso puede generar una disminución en la perfusión en la arteria vertebral, que es una arteria que va al sistema nervioso central. Y justamente en este robo de subclavio puedes tener que ocurre con actividad física en los brazos. Cuando tienes actividad física en los brazos, estás generando más perfusión para la subclavia y eso va a hacer que disminuya aún más la irrigación en la arteria vertebral. Una historia de migraña, a veces la migraña también puede dar, tienes migrañas atípicas que pueden llevar al síncope. Vamos con otro tipo de síncope que sería inducido por medicamento. Esto va relacionado un poco con el síncope por hipotensión ortostática, pero si tenemos un fármaco antihipertensivo o fármacos diuréticos, esos fármacos pueden generar alteraciones en la presión arterial y pueden causar hipotensión ortostática. Pero también puedes tener medicaciones como los sedativos, los anticolinérgicos también tienen un efecto sedativo, o fármacos antiarrítmicos, fármacos cardíacos, que muchas veces también pueden tener efectos proarrítmicos.
y eso también puede llevar a síncope. Así que ahí es importante preguntar sobre los medicamentos que está tomando el paciente. Una vez vi un caso de una señora que había presentado por síncope, pero la causa de su síncope era que había tomado una dosis excesiva de loratadina, que es un antihistamínico, y esos antihistamínicos tienen el efecto adverso de tener un efecto sedativo. Así que en este caso había sido un efecto sedativo excesivo. Vamos con el síncope cardíaco. Para pensar en síncope cardíaco tenemos que pensar en dos cosas. Realmente, si hay una historia familiar de muerte súbita, eso puede ser una pista muy importante para decir que tal vez este paciente está a riesgo de presentar algún trastorno cardiológico que puede llevar a un síncope y luego inclusive a la muerte. Muchas veces tenemos enfermedades genéticas que pueden predisponer a muerte súbita, como el síndrome del QT largo, o inclusive cardiomiopatías como la cardiomiopatía hipertrófica que pueden asociarse a muerte súbita. También habíamos dicho que era importante la enfermedad cardíaca. Habíamos dicho que era importante saber si este paciente ya tenía algún infarto previo, ya tenía alguna fibrilación auricular o alguna arritmia que puedan explicar ese síncope. En un paciente que tiene una enfermedad cardíaca previa, la probabilidad de que sea un síncope cardíaco aumenta bastante en relación a si íbamos al síncope vasovagal en un paciente joven sin antecedentes. Otros síntomas que pueden sugerir un síncope cardíaco es que si el paciente tenía palpitaciones, sentía palpitaciones o arritmias. Otro síntoma que puede ser por un síncope cardíaco si es que había un dolor torácico previo o si es que había disnea asociada al episodio. Esos también son síntomas cardíacos que sugieren que el síncope es por una causa cardíaca. Igual, si el síncope ocurre estando acostado, eso tampoco era buen pronóstico. Habíamos dicho que el síncope vasovagal ocurría cuando uno estaba de pie por la hipoperfusión cerebral, pero si el síncope ocurre estando acostado puede ser sugerente de algún trastorno cardiovascular. Y el síncope durante el ejercicio, evidentemente si uno tiene alguna enfermedad cardíaca de base, con el aumento del gasto cardíaco que ocurre por el ejercicio va a ser difícil mantener la perfusión cerebral. Uno de los casos donde se puede ver esto es en la estenosis aórtica, donde puede ocurrir síncope durante el ejercicio.